vamos a arrancar entonces con el tema que tengo preparado para hoy, que como les adelanté, va a ser conversar un poquito sobre la presentación oral de los resultados periciales, ¿sí? Lo que ustedes hagan como peritos, el fruto del trabajo que ustedes hayan desempeñado, lo van a tener que presentar generalmente de dos formas. Por un lado, por escrito, que puede ser mediante informes, mediante adelantos, o cualquier otro documento, o un acta mismo, o en forma oral. De forma oral pueden ser encuentros informales o entrevistas con el fiscal o con la persona que esté conduciendo la investigación, o bien en instancias de debate oral. Cada una de esas formas de transmitir resultados tiene características de mayor formalidad o menor formalidad. Lo que en ningún momento puede suceder es que ustedes se extralimiten o vayan más allá de lo que pueden informar. Y eso va a ser un poco sobre lo que vamos a conversar hoy. Entonces, el objetivo que me propongo para la clase de hoy es que podamos reflexionar sobre cómo preparar una presentación oral efectiva. Van a ver que las presentaciones orales no son algo que nosotros podamos improvisar, ¿sí? Requieren reflexión, requieren preparación, requieren prever un montón de cuestiones, requieren un armado, requiere tener en claro cuál es el objetivo de mi presentación. Entonces, lo que no puede suceder es que nosotros nos lancemos a hacer una presentación porque nos acordamos del procedimiento o porque sí, ya sé lo que tengo que decir. Entonces van a ver que hay un montón de variables que entran en juego y es necesario que nosotros nos preparemos para esa instancia de presentación. Entonces, esa reflexión hoy la vamos a proponer desde 3 puntos, si se quiere. En primer lugar, vamos a charlar sobre qué tener en cuenta previo a la exposición, o sea, sobre qué tengo que reflexionar antes de sentarme a armar esa presentación. Después sobre aspectos que tengan que ver con el contenido, sobre la presentación en sí, ¿sí? Qué tener en cuenta, qué incluir, cómo incluir, qué decir, cuándo decirlo. Y finalmente, de qué manera dar esa presentación, ¿sí? ¿Cuáles son las cuestiones que yo tengo que tener en cuenta al momento de, bueno, listo, me siento y expongo, o me paro y expongo, o durante el desarrollo, digamos, de esa presentación de resultados? Y finalmente vamos a conversar sobre cómo tienen que armar ustedes la actividad que vamos a hacer la clase que viene, en la clase presencial. Bien, entonces como ya venimos conversando, ya algo les había adelantado en el inicio de la materia o cuando empezamos a hablar del rol del criminalista en la investigación criminal, ¿se acuerdan que habíamos dicho que uno puede ser un excelente científico, uno puede ser un excelente criminalista, hacer el mejor de los trabajos, respetando el método científico, respetando los estándares que existen, pero si al momento de informar los resultados fallaba o no contaba con las competencias comunicacionales necesarias, terminaba siendo agua, porque todo el buen trabajo que podía haber hecho no se podía incorporar de una forma adecuada al procedimiento. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. Para ser un buen perito es necesario desarrollar estas competencias comunicacionales, tanto de forma escrita como de forma oral, y estas competencias no se desarrollan de otra forma que no sea practicando, que no sea escribiendo, que no sea hablando. Entonces, tengan en cuenta que este punto es tan importante como saber la teoría de biología, o como saber la teoría de papiloscopía, o como saber la teoría de balística. No alcanza solamente con conocer de la materia, con conocer de criminalística, sino que tenemos que empezar a practicar esto de plasmar resultados, de explicar. Por escrito es una cosa y de forma oral, que es otra cosa completamente diferente. Entonces, los peritos, ¿cuándo expresamos nuestros resultados en forma escrita? Bueno, por ejemplo, a través de informes preliminares o adelantos. Estos informes preliminares o adelantos son los que generalmente nosotros redactamos en el transcurso de la investigación. Una vez que se desarrolla determinado procedimiento o determinada práctica, para no esperar hasta la redacción del informe, que muchas veces lleva un determinado tiempo, el fiscal o quien conduce la investigación nos pide respuestas inmediatas, nos pide que le adelantemos cuáles fueron las
conclusiones de ese informe. Entonces, antes de nosotros hacer el fundamento técnico, hacer la redacción de todas las operaciones realizadas, bueno, le adelantamos cuáles fueron los resultados y después con más tiempo preparamos el informe y lo presentamos. Entonces, ese adelanto o ese informe preliminar que nosotros estamos elevando, obviamente que va a ser más acotado, hay veces que no podemos expresar todas las conclusiones porque van a demandar más tiempo, pero sí lo importante es que ese adelanto sea consistente con el informe final que yo voy a terminar elevando. No puedo informar o adelantar un determinado resultado y después resulta que cuando sale el informe final estoy contradiciéndome a mí mismo con lo que adelanté en primera instancia, ¿sí? Ese adelanto le va a servir al fiscal para, por ejemplo, tomar algunas decisiones o conducir algunas líneas de investigación o reforzar algunas y descartar otras. Le sirve para eso, para la toma de decisiones inmediatas en el transcurso de la investigación, en la conducción de esa investigación. Y es importante que sea tan fiable, que la información que le estoy dando en ese adelanto sea tan fiable como la que le voy a entregar después en el informe final, ¿sí? Entonces, esa sería una de las maneras y uno de los objetivos de ese adelanto, que el fiscal pueda tomar decisiones sobre la marcha de la investigación criminal. Y por otra parte, como les decía recién, el informe pericial es otra de las formas en las cuales los peritos nos expresamos por escrito y ese ya es digamos, el resultado final, es la investigación, es el peritaje o los resultados de la diligencia que nosotros hicimos de forma completa, que como ya vimos, tiene que tener una estructura particular, tiene que respetar el contenido en cuanto a lo que plantean los estándares, es decir, tiene que tener un encabezado, tiene que tener un objeto, tiene que tener las operaciones realizadas, el fundamento técnico, las conclusiones, la bibliografía, toda la estructura que nosotros ya vimos y que vinimos trabajando hasta ahora y que ustedes van a tener que hacer o que están construyendo en realidad para entregar la semana que viene, es la forma más acabada, si se quiere, de presentación escrita que hacemos los peritos. En cuanto a las presentaciones orales, también tenemos generalmente dos instancias en las cuales nosotros entregamos resultados de forma oral. Una es en el transcurso de la investigación, que sería el equivalente al informe preliminar o al adelanto que damos por escrito, pero muchas veces ese adelanto se da en forma oral, se le dice al fiscal en forma oral cuáles son los resultados que obtuvimos, y le sirven para eso también al fiscal, para poder tomar decisiones inmediatas sobre la marcha de la investigación y poder conducirlas. Me sirven para reforzar una determinada hipótesis, para debilitar otra, para investigar a más gente o para desvincular de la investigación a determinadas personas. En fin, son decisiones diarias que toma el fiscal sobre el transcurso de la investigación. Y por otra parte tenemos las declaraciones en debate oral, que ahí es cuando el perito produce la prueba en definitiva, que es la instancia del proceso penal en el cual nosotros explicamos cuál fue nuestra intervención, y lo mismo sería el equivalente, si se quiere, al informe pericial. Cuando nosotros declaramos en el debate oral, tenemos que tener en cuenta lo que hicimos, cuál fue nuestra tarea puntual, pero también tenemos que conocer la teoría, cuál es el marco teórico en el cual nosotros nos manejamos para hacer lo que hicimos, para poder expresar las conclusiones, y digamos que tenemos que, todo lo que digamos tiene que estar debidamente fundamentado. Para fundamentarlo vamos a utilizar el mismo mecanismo que utilizamos en el informe pericial. Tenemos que conocer la premisa mayor, tenemos que conocer el marco teórico, ese estado del arte, si se quiere, sobre lo que nosotros nos vamos a expedir. Vamos a tener que describir las operaciones realizadas, qué fue todo lo que hicimos en ese caso concreto por el cual nos están citando a declarar y cuáles fueron nuestras conclusiones, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta respecto a las audiencias de debate oral es que no todas tienen las mismas características y nosotros vamos a tener que adecuar nuestra presentación según cuáles sean ese tipo de audiencia a la que nosotros estemos asistiendo. No es lo mismo declarar ante un juez profesional que declarar ante un tribunal, que declarar ante un jurado popular. La mayor diferencia la vamos a notar cuando nosotros
declaramos ante un juez profesional o ante un tribunal profesional y, por el contrario, o de forma muy marcada, hay otras características de exposición cuando nosotros declaramos ante un jurado popular. Fundamentalmente porque cuando nosotros le hablamos a un juez profesional, le estamos hablando a un abogado que trabaja de eso, que tiene experiencia escuchando peritos, que tiene experiencia sobre cómo es el proceso penal, que hay muchas prácticas que ya conoce y que no es necesario explicarle. Entonces, nuestra intervención probablemente sea mucho más acotada a describir lo que hicimos en ese caso concreto, en ese caso puntual, y no tanto al fundamento técnico, aunque obviamente que es necesario conocerlo, porque pueden venir preguntas de cualquiera de las dos partes sobre nuestro marco teórico, pero cuando nosotros le hablamos a un jurado popular, ya no corremos con esa ventaja. Es decir, el que está sentado en el jurado popular no sabe ni de derecho, ni de criminalística, ni de investigaciones criminales, ni de nada de todo lo que nosotros le vamos a hablar. Entonces, ahí tenemos que hacer un esfuerzo doble por explicarle no solo qué es lo que nosotros hicimos, sino por qué nosotros lo hicimos y por qué por qué llegamos al resultado que llegamos. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del cambio de paradigma entre el viejo paradigma y el nuevo paradigma, habíamos dicho que en el paradigma actual el perito no solo tiene que presentar una conclusión, sino que lo más valioso es el explicar, el fundamentar su conclusión en datos, el poder explicar por qué llega a la conclusión que llega. Ese por qué era tan importante como la conclusión misma. Antes no se le exigía eso al perito, iba presentado la conclusión y ahí se acaba muchas veces. Bueno, hoy en día, y más en los jurados populares, nosotros tenemos que convencer a esas personas que están integrando ese jurado que nosotros hicimos un trabajo serio, científico, y que llegamos a la conclusión que corresponde, dentro de los límites que nosotros podemos manejarnos. Entonces, tengan en cuenta esto, tenemos que pensar que el mismo trabajo, si yo lo tengo que preparar para exponerlo ante un juez, lo tengo que hacer de determinada forma, y si lo tengo que expresar, que lo tengo que presentar ante un jurado popular, tengo que utilizar otros recursos, tengo que dar más explicaciones, tengo que llevar las explicaciones más al llano para que lo pueda entender cualquier persona común. Ustedes le van a estar hablando al vecino de enfrente, al verdulero de acá a la vuelta, a el que atiende el kiosco en la otra cuadra. Es decir, ya no tienen esa ventaja de estar hablándole a alguien que conoce el tema, sino que podría ser cualquier familiar de ustedes o cualquier vecino de ustedes el que esté ahí sentado, y esa persona va a tener que no solo entender lo que ustedes les están diciendo, sino poder darle el valor adecuado, es decir, que no los tiene que sobreestimar ni subestimar los valores los resultados que ustedes le están dando dentro del contexto de la investigación criminal. Entonces, van a notar una diferencia muy marcada entre un tipo de exposición y otra. Y eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de prepararse para esa audiencia. Entonces, vamos a hablar primero, o vamos a puntear primero algunas cuestiones generales de qué tener en cuenta al momento de las presentaciones orales. En primer lugar, como les comentaba hace un ratito, toda presentación requiere de una preparación. No cometan el error de, bueno, me citaron a juicio, o bueno, me llamó el fiscal, yo me acuerdo qué fue lo que hice, entonces voy así muy, muy fresco y me siento a que me pregunten, porque ese es un gran error y van a terminar haciendo agua. Entonces, ya sea para una entrevista, una declaración testimonial en el marco de la investigación o una audiencia de debate oral al final del proceso, prepárense para esa instancia, sepan de qué van a hablar, lean o repasen los informes, relean o repasen qué fue lo que hicieron y tengan en cuenta el motivo por el cual a ustedes los están citando, ¿sí? Entonces, eso les va a permitir a ustedes enfocarse en saber qué tienen que decir, o al menos estar preparado para lo que le vayan a consultar. El segundo punto es el objetivo de nuestra exposición, que es un poco lo que les estaba diciendo. ¿Para qué estamos comunicando? ¿Para qué me está llamando el fiscal? ¿Para que le dé un adelanto? ¿Quiere saber el resultado de determinado peritaje? ¿Quiere saber si se puede ampliar? ¿Quiere saber si la línea de investigación es correcta? ¿Quiere saber si puede hacer devolución de determinado elemento? Eso en el marco en el transcurso de la investigación.
para el final del proceso, para la etapa de la audiencia, ¿cuál es la teoría del caso que tiene el fiscal? ¿Para qué me está llamando a mí? ¿Qué necesita que yo cuente de mi trabajo? ¿Sí? ¿Cuál es el elemento que yo hice del cual el fiscal se agarra o el defensor necesita para fortalecer su teoría del caso? Entonces, tienen que tener en cuenta eso. ¿Qué es lo que ustedes quieren mostrar con esa exposición? Por ejemplo, ustedes hicieron un procesamiento de una escena del crimen en la actividad presencial, en la última actividad presencial que hicimos juntos. Entonces, lo que van a tener que hacer ustedes la semana que viene es exponer sobre esa inspección, exponer sobre ese procesamiento. Lo que tienen que contar es, en definitiva, cuál fue el resultado de esa observación, cuál fue el resultado de ese procesamiento, qué evidencias ustedes lograron relevar, y también van a tener que conocer el fundamento, el por qué es que se hace o por qué se procesa criminalísticamente una escena. ¿Sí? Entonces, se tienen que acotar a eso. Tienen que preparar su presentación sabiendo qué es lo que ustedes tienen que exponer. En tercer lugar, ¿a quién le van a hablar? Lo que les decía hace un ratito, no es lo mismo hablarle a un juez que a un tribunal, que a un jurado popular, que a un fiscal, que a un defensor, que a un docente. O una exposición que ustedes preparen a forma de academia para sus jefes o para sus compañeros o para otros criminalistas o para gente que no entienda de criminalística. Entonces, siempre este es un factor que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿A quién le estoy hablando? Le estoy hablando a pares, le estoy hablando a superiores, le estoy hablando a gente que conoce del tema, le estoy hablando a gente que no conoce absolutamente nada, porque ahí es donde ustedes van a establecer la vara de inicio. Si ustedes le están hablando a pares, hay cuestiones que no hace falta que expliquen, porque ya se dan por sobreentendido. Están partiendo de una determinada altura y de ahí para arriba se podrán explayar. Tendrán que conocer y utilizar los términos técnicos. En cambio, cuando le hablan a personas que no entienden del tema o que se están iniciando, tendrán que arrancar de más abajo, ¿sí? Entonces, es importante esto de tener en cuenta quién es el interlocutor. Saber explicar los términos técnicos. Ustedes tienen que saber explicarlos para alguien que no entiende nada de la materia, como les decía recién. Pero ahí es donde hay una delgada línea entre no ser demasiado simple como para perder profesionalismo, ni ser demasiado técnico para ser inentendible. Entonces, muchas veces utilizamos el término técnico y después lo explicamos, o utilizamos un ejemplo de la vida cotidiana. Esto de explicar a través de ejemplificaciones muchas veces sirve y es una herramienta que nosotros tenemos que saber manejar. Respecto al aprovechamiento del tiempo, esto también es algo importante. Tengan en cuenta que ustedes van a tener un tiempo acotado de presentación, fundamentalmente en la actividad que van a tener que hacer la semana que viene. Entonces, saber utilizar el tiempo es clave, es vital. Cuando son exposiciones largas o cuando es mucho material el que tenemos que exponer, hay muchas veces que tenemos que hacer recortes. ¿Por qué? Porque yo les hablo 15, 20 minutos y ya después pierden la atención del interlocutor. Entonces no me sirve. Entonces tenemos que saber en qué momento decir la información importante, cómo presentarla, cómo enfatizarla y cómo cerrar para que quien me está escuchando no se pierda en una nebulosa de un montón de información que recibe y no puede procesar. Porque ahí se nos aburre quien nos está escuchando, pierde información, no la sabe valorar adecuadamente o no la va a poder aprovechar. Tienen que tener en cuenta el aprovechamiento del tiempo. No preparar algo demasiado largo, ni preparar algo demasiado corto, y que en ese, digamos, en ese ratito o en ese fragmento de tiempo que ustedes utilicen para exponer, tiene que ser lo más condensado posible. Tiene que estar la información importante, sabiendo resaltar los puntos fuertes o los puntos más importantes de lo que ustedes tienen para transmitir y dejando de lado aquellos elementos que son superficiales. Pasa algo parecido a lo que les comentaba cuando ustedes escriben un acta. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del acta, yo les dije, bueno, es una descripción del procedimiento, pero ustedes tienen que saber hasta qué punto de detalle necesitan plasmar en el acta y qué cosas son importantes y qué cosas son irrelevantes, ¿sí? Porque es importante
poner o dejar constancia de a qué hora, de la hora a la que llega el fiscal y a la hora que se retira, por ejemplo, o si hay un juez de garantías presente, si se hizo presente, si no, si se retiró, si presenció el procedimiento o no. Pero a mí no me importa si estaba vestido de jean o estaba vestido de jogging o tenía un buzo verde o se presentó de camisa. Entonces, ¿qué tengo que dejar en el acta plasmado y qué no? Bueno, el mismo criterio o con la misma lógica, ustedes tienen que pensar, bueno, yo dispongo de 10 minutos para hacer mi presentación, o de 20 minutos, o de 15. ¿Qué es lo importante que yo diga de mi trabajo en estos 10 o 15 minutos? ¿Y qué es irrelevante? Entonces, ese filtro de información o las fotos, lo mismo. Ustedes van a ir a un procedimiento y van a sacar 50.000 millones de fotos, que está bien. Ahora, de esas 50.000 millones de fotos, ¿yo las voy a exponer todas en una audiencia de debate oral o cuando le quiero mostrar algo al fiscal o al defensor o a quien me haya solicitado el trabajo? No, voy a tener que hacer una selección de las más importantes. Bueno, ese recorte de contenido es importante hacerlo y es importante hacerlo con criterio. Bueno, hablamos del aprovechamiento del tiempo, el apoyo audiovisual. Tengan en cuenta que toda presentación que ustedes hagan va a ser mucho más enriquecedora si utilizan algún medio audiovisual o algún elemento de apoyo para explicar o para poder fortalecer eso que ustedes están diciendo. Una cosa es que sean solamente palabras que quedan en el aire o un relato, y otra cosa es que a medida que yo voy explicando pueda mostrar una imagen, pueda mostrar un diagrama, pueda mostrar elementos relacionados, pueda hacer un cuadro sinóptico, ¿sí? Todo elemento que yo utilice para fortalecer o para darle más énfasis a lo que yo quiero destacar va a ser útil, va a ser aprovechable por parte de quien me está escuchando. Y en último lugar, tengan muy en cuenta el cuidado de la imagen personal, ¿sí? No es lo mismo que yo me presente a una audiencia de debate oral de bermuda y ojota y una chomba hawaiana, aquí sí me voy de traje. Esto, aunque parezca, si se quiere, superficial, es muy importante porque es a la seriedad con la que a nosotros nos van a escuchar. Hay muchas veces que hay personas vestidas de trajes que dicen las barbaridades más grandes que se les puedan ocurrir, pero como están bien vestidos y usan lentes y tienen un traje y un saco y una corbata, parece que lo que están diciendo fuera serio, a pesar de que sea una barbaridad. Y por el contrario, hay veces que hay personas que dicen cosas súper interesantes, pero como están desalineadas, tienen el pelo largo, un arito y la cara tatuada, no me inspira confianza o no me inspira profesionalismo, entonces lo subestimamos. Y eso, bueno, no podemos permitirnos que eso nos pase a nosotros, y menos en una instancia de debate oral. Saber respetar, si se quiere, el código de vestimenta que tienen esa clase de audiencias o esa parte del proceso penal es importante, y aunque parezca una pavada, muchas veces sucede esto que les digo, que se pierde la confianza en la persona simplemente porque no está a tono con la situación en la que está inmerso. Bien, esas serían entonces algunas de las consideraciones generales. Bueno, vamos a hablar entonces de algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta antes de la exposición, que tenemos que reflexionar o que tenemos que pensar antes de ir a exponer. En primer lugar, hay cuestiones muy básicas, como mi presentación va a ser virtual, va a ser presencial, porque lo mismo, el mismo contenido, si yo lo tengo que presentar de forma virtual, lo prepararé de una forma, y si lo tengo que presentar de forma presencial, lo podré preparar de otra. Entonces, cosas a veces tan simples como estas, desde acá tenemos que partir para que nuestra presentación sea efectiva. Si voy a hacer una presentación de forma virtual, bueno, me tendré que preocupar por si tengo buena conexión del lugar donde yo voy a estar. Y esto, piénsenlo, no solo como si ustedes tuvieran que declarar en una audiencia de debate oral, sino como si ustedes tuvieran que rendir un examen, tuvieran que, no sé, hacer una presentación de la que a ustedes se les ocurra, dar una clase, asistir a una clase, rendir un examen, preparar una academia, preparar una capacitación, ¿sí?
el término o lo que acá estamos proponiendo como exposición, vamos a considerarlo en el sentido más amplio de la palabra. Entonces, retomando, si esa presentación va a ser virtual, ¿tengo buena conexión del lugar donde yo la voy a hacer? ¿Estoy en un lugar adecuado? ¿Tengo buena luz? ¿Tengo tranquilidad? ¿No me molestan los ruidos? ¿El dispositivo que voy a utilizar, ya sea la computadora, la tablet, el celular, tiene carga? ¿Tengo el cargador? ¿La prendo y no se me va a empezar a actualizar? ¿Tengo los enchufes que necesito, los adaptadores que necesito? Entonces, todas estas cuestiones las tengo que tener salvadas desde antes, ¿sí? No puedo estar conectándome y resulta que no me prende la computadora, o resulta que la prendo y se me empieza a actualizar, o resulta que no se me escucha, cuando intento hablar no anda el micrófono o no tengo sonido, ¿sí? Son cuestiones básicas y elementales que tengo que prever antes de que esto inicie, que además las puedo prever, no me tienen que sorprender. Por el contrario, o por otro lado, si la presentación va a ser de forma presencial, tendré que tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, ¿conozco el lugar? ¿Sé a dónde estoy yendo? ¿Tengo lugar para estacionar? ¿No tengo lugar para estacionar? ¿Qué piso es? ¿Qué sala es? ¿Cómo tengo que llevar el documento? ¿No tengo que llevar el documento? ¿Con la credencial me alcanza? ¿Quién me citó? ¿Tengo el oficio con el cual me citaron? ¿Llegar con tiempo? Haber entregado la presentación en formato de PowerPoint que vaya a utilizar en un pendrive, llevar un soporte aparte. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el desplazamiento hasta el lugar y de conocer ese lugar, que si lo hago de forma virtual no me interesarían, pero dado que la instancia requiere que yo me haga presente físicamente en ese lugar, bueno, lo tendré que tener en cuenta. Un dato importante es cómo se disponen las partes. ¿Tienen idea? ¿Alguna vez fueron a una sala de debate oral? ¿Saben cómo se disponen las partes en un juicio oral? Bien. En una sala de debate oral, generalmente el perito se sienta en el medio de la sala, mirando al frente. De frente va a tener al juez profesional o al tribunal, de acuerdo al tipo de audiencia que sea. Va a tener a la derecha al defensor con el imputado y a la izquierda va a estar el fiscal con el ayudante fiscal o con personal de la fiscalía que lo asista, ¿sí? Entonces, el formato generalmente es ese. Se modifica un poco cuando es juicio por jurado, depende cómo sea, obviamente que suelen ser salas más grandes porque tienen que acomodar a las 10 o 12 personas del jurado. Entonces, quizás la disposición se modifica un poco, pero siempre son partes bien individualizables, digamos. Sabemos quién es quién. Y también va a variar, obviamente, si tenemos o no parte querellante en ese proceso. Cuando es digamos, un debate que va a estar conducido o que va a ser juzgado, mejor dicho, por un juez profesional o por un tribunal, nosotros siempre nos sentamos de frente a ese tribunal, en la sillita que nos disponen, y le hablamos directamente al presidente del tribunal, al juez que tenemos enfrente, ¿sí? Que es el presidente, que está en el medio de los tres jueces. Ese es quien va a presidir la audiencia. Y ya sea que nos pregunte tanto el fiscal como el defensor o la querella, nosotros nos dirigimos siempre al presidente del tribunal. Cuando son audiencias de juicio por jurado, generalmente al perito se nos permite pararnos y al quien nos dirigimos es al jurado popular. Entonces vamos repartiendo nuestra atención en todos los jurados que tenemos sentados adelante. Pero bueno, eso dependerá de cuál sea digamos, la estructura de la sala de audiencia. Lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que existen diferentes partes y a qué parte nos tenemos que dirigir o a quién le vamos a estar hablando de acuerdo a cuál sea la disposición, ¿sí? Entonces, bueno, eso es algo importante a identificar al momento que nosotros vamos al lugar. Conocemos las salas, sabemos cómo están dispuestas, quién es cada uno, qué rol cumple cada uno dentro del proceso en el que estamos nosotros. ¿A quién me debo dirigir? Bueno, ese es otro punto importante, que es lo que recién les comentaba. ¿Cuáles son los medios técnicos disponibles que voy a tener en la sala? Quizás se preparan un PowerPoint hermoso y resulta que en la sala, no sé, no había proyector, o no andaba el televisor, o no tenían Office en la computadora y tenían OpenOffice y el archivo que ustedes llevaron no abre.
Bueno, todas esas cuestiones son elementos que ustedes tienen que prever, que no los puede sorprender, porque quizás llegan a la audiencia y todo lo que ustedes tenían preparado por no tener una presentación de PowerPoint se les termina cayendo o se les terminan quemando los papeles, ¿sí? Entonces, ténganlo presente antes, y todas esas cuestiones las podemos salvar. Lo mismo, esto de que yo les decía, si para ustedes es más cómodo pararse o no, si van a tener que señalar cosas de la presentación que ustedes hagan. No es lo mismo señalarlo en una pantalla gigante que en un televisor, tener un puntero láser o no tener el puntero láser, pasar ustedes las diapositivas o pedir que se las pasen. Entonces, todas esas cuestiones que hacen a los recursos técnicos que ustedes van a necesitar para poder lograr el efecto que buscan con su presentación, ténganlos en cuenta, porque después, si no los prevemos, no los trabajamos antes, no los pensamos antes, llegamos al lugar y nos empezamos a poner nerviosos o a generar tensiones por cosas que no fallan. No me anda la computadora, no me anda, no tengo el control remoto para pasar las diapositivas, no hay nadie que me las pase, o empiezan a surgir un montón de inconvenientes técnicos que a la situación de tensión que ustedes van a estar pasando, porque uno siempre pasa algún grado de nerviosismo antes de ir a exponer, se le van a sumar un montón de otras cuestiones que van a problematizar el trabajo que ustedes tienen que hacer, lo van a volver más dificultoso sin necesidad. Entonces, lo mismo. Y esto también, vuelvo a repetirles, ténganlo en cuenta para cuando ustedes tengan que presentar, que rendir un final. No va a ser el primer final que me pase en el cual caen con la compu y, no, la mía tiene salida HDMI y el proyector que tenemos acá no tiene salida HDMI. ¿Cómo hacemos? O la mía tiene mini HDMI y el proyector tiene normal y no tenemos cómo pasarlo. Entonces, son todas cuestiones que si ustedes las prevén, las piensan, no se van a encontrar con la dificultad al momento de la exposición. Y no va a ser necesario que estén improvisando. Bien. Elementos a considerar del contenido. Ya hablamos de las cuestiones previas y de la variabilidad de situaciones que podemos tener. Ahora me interesa detenerme en lo que es la preparación específicamente del contenido. Ya sabemos que tenemos que tener en claro el por qué estamos yendo nosotros a declarar, cuál es el objetivo que tenemos que lograr. Entonces, hablemos de la preparación. De cómo se va a desarrollar mi exposición en ese lugar. En primer lugar, tengan en cuenta que lo que ustedes vayan a presentar, lo que ustedes vayan a exponer, tiene que tener una estructura. Tiene que tener un inicio, tiene que tener un desarrollo y tiene que tener un cierre. Y cada una de esas partes va a tener un contenido específico, ¿sí? Si hablamos del inicio, cuando ustedes empiecen su declaración, primero se van a tener que acreditar. La parte de acreditación del perito es cuando ustedes se presentan, dicen quiénes son, de qué institución, a qué institución pertenecen, cuáles son sus títulos, cuál es su formación. Digamos que tienen que dejar plasmados todos los antecedentes que le permiten a ustedes ser una opinión calificada dentro de ese proceso al cual los convocan. ¿Sí? Es que sería la forma de decir, bueno, tengo toda esta formación y toda esta formación es la que me permite a mí tener una opinión calificada sobre esto que me voy a expedir. ¿Sí? Presentan sus antecedentes personales. Después va a haber una introducción del tema que se va a abordar. ¿Por qué me convocan acá? Bueno, yo hice determinado trabajo, tuve determinada intervención en el proceso, ¿sí? Y ahí es cuando nosotros decimos en qué intervinimos y explicamos cuál es el motivo por el cual estamos yendo a declarar. Vine por ejemplo, a contar o a exponer sobre los resultados del peritaje tal que se hizo tal día, en tal fecha, en tal lugar. Entonces, esa sería como la introducción. Y finalmente, algo que es muy importante, fíjense que está tanto en el inicio, como en el desarrollo, como en el cierre, que es presentar la idea central de mi exposición. Esta idea central es ni más ni menos que la conclusión. Hay algo que está estudiado y que es muy importante,
Y es esto que yo les decía, que las personas generalmente tenemos un tiempo para poder prestar atención que es limitado. Entonces, ese tiempo varía entre 15, 20 minutos. Una vez que pasan esos 15 o 20 minutos, la atención, digamos que el pico de atención cae y ya toda la información que yo intente transmitir, el otro no va a poder absorberla de la mejor manera. Entonces, esto de arrancar presentando cuál es mi conclusión, lo que genera es un impacto que queda grabado. Toda la información que ustedes den en primera instancia va a ser lo que el otro más se va a acordar. Entonces, si nosotros le presentamos nuestras conclusiones en el inicio, después se las volvemos a reforzar en el desarrollo y después se las terminamos de afirmar en el cierre, esa persona que nos está escuchando escuchó lo mismo o escuchó la misma información 3 veces en 3 momentos diferentes y es muy difícil que no se la acuerde después o que no la tenga en cuenta. Entonces, lo que se aconseja siempre es presentar estas ideas principales, como les decía, en el inicio, en el desarrollo y en el cierre. Entonces, dentro de la introducción, o una vez que nosotros explicamos cuáles son los objetivos de nuestra exposición, lo que podemos hacer es presentar la idea principal. Por ejemplo, en el caso del procesamiento que ustedes hicieron, podrían decir, bueno, y vengo a explicar acá de qué manera nosotros localizamos, por ejemplo, la huella de pie calzado, el teléfono celular, la vaina y el cuerpo sin vida de fulanito en tal lugar. En la vivienda de Richeri 775, creo que habíamos dicho. Bueno, entonces ustedes ahí tiraron la conclusión sin explicar demasiado, pero está presentada, está planteada en el inicio. Esa sería la primera parte de la exposición. Después viene el desarrollo. ¿El desarrollo qué implica? Tenemos que explicar cuál fue las operaciones realizadas, serían, de nuestro informe. Todo lo que fuimos haciendo. Cómo fue el proceso o el procedimiento de cada una de las cosas que hicimos. Si nosotros hicimos un peritaje balístico, será una explicación de cómo hicimos ese peritaje. En el caso de ustedes, en el desarrollo es donde cada uno de ustedes, cada uno de los integrantes de ese equipo pericial, va a tener que explicar cuál fue su función en ese abordaje y qué tareas hizo y cómo las hizo. Obviamente que acá lo que va a tener que explicar también es parte del marco teórico, ¿sí? O que por lo menos lo van a tener que tener presente, si no hacer un gran desarrollo, porque no nos va a dar el tiempo. Pero acá, en la parte del desarrollo, es donde yo explico paso a paso qué fue lo que hice yo dentro de ese procedimiento. El planimétrico tendrá que hablar de cómo hizo el croquis, cómo fijó las evidencias, de qué técnica utilizó y por qué utilizó esa técnica. El coordinador tendrá que explicar de qué manera coordinó ese trabajo, cuál fue el método de abordaje, por qué decidió eso, qué información contextual recabó, etcétera. Todas las tareas propias del coordinador. Quien hizo el secuestro de las evidencias, lo mismo, tendrá que explicar cada una de las evidencias, y así sucesivamente. El fotógrafo las fotos, en fin. Van a tener que limitarse únicamente al rol que cada uno desempeñó durante ese procesamiento. ¿Qué es importante acá? Bueno, dentro del desarrollo, jerarquizar los elementos según importancia y resaltar lo importante y generalizar lo irrelevante, obviamente, como les decía al principio, de acuerdo a cuál sea el tiempo que yo disponga. Acá lo que van a tener que hacer es algo súper escueto. Entonces, solamente me van a tener que hablar de aquellos aspectos que fueron importantes en ese relevamiento y aquellas cosas que fueron superficiales o que no me aportan información relevante, obviamente dejarlas de lado. Y otra vez, fíjense, ustedes ya me dijeron al principio, en el inicio, cuál fue el resultado, cuáles fueron las evidencias que recabaron. Dentro del desarrollo, lo mismo. Acá me van a ir mencionando, van a aparecer de nuevo cada una de las evidencias cuando las explique el perito. O sea que voy a tener, digamos, esa idea que ustedes me presentaron al inicio, más desarrollada, pero vuelven a aparecer las mismas evidencias. Y finalmente, en el cierre de esa exposición que ustedes van a hacer, o en el cierre de las exposiciones que hacemos los peritos, acá volvemos a reforzar la idea central de nuestra intervención, de nuestro peritaje.
en el caso de ustedes, de ese procesamiento de la escena que hicieron, sería volver a reafirmar, si se quiere, cuáles fueron las evidencias que se relevaron durante la inspección que se realizó. ¿Sí? Entonces, esa idea ya nos queda presentada o planteada por tercera vez, y fíjense cómo está desarrollada cada una de estas partes con una lógica, con un hilo conductor que atraviesa toda la presentación y queda todo debidamente explicado, ¿sí? ¿Qué les aconsejo yo que hagan para preparar o para armar? Acá lo que van a tener que hacer es una distribución inteligente de tiempos, ¿sí? Porque tengan en cuenta que aproximadamente cada grupo va a tener 10 minutos solamente para poder exponer cuál fue el trabajo que hicieron. Entonces, lo que a mí me parece ideal es que la introducción o este inicio la haga el coordinador, donde explique, por ejemplo, el motivo de la intervención, qué es lo que ustedes buscaban hacer con esa intervención, y el fundamento técnico, el por qué. ¿Cuál es el elemento o cuál es la teoría que a ustedes, o que sostiene esa tarea que ustedes realizaron en el lugar? Es decir, lo que ustedes plantearon en los fundamentos técnicos del informe. Entonces, plantea el fundamento técnico, presentan la intervención y la idea central o las conclusiones de ese trabajo. Dentro del desarrollo, el mismo coordinador podrá plantear cuál fue la metodología que se utilizó y cuál fue el rol que desempeñó cada perito, y acá van a tener que intervenir cada uno de los peritos explicando lo mismo en la etapa de desarrollo, cuál fue la tarea que realizaron, por qué la realizaron así, cuáles fueron los resultados. Y finalmente el cierre, lo mismo, puede retomar la palabra del coordinador y hacer el cierre con el planteo nuevamente de la conclusión. Entonces, un poco la estructura de presentación va a quedar, digamos, el coordinador de nuevo cumple el rol de dirigir al grupo, de conducir esta presentación, y cada uno va a tener su tiempo de exposición para poder plantear el trabajo que hizo. Hablemos entonces de la preparación del contenido de apoyo o de los recursos de apoyo que ustedes vayan a utilizar. Acá básicamente lo que van a utilizar es un PowerPoint, una presentación de PowerPoint. Entonces, lo mismo, pensando en que van a ser únicamente 10 minutos y en que tienen que respetar esa estructura de inicio, desarrollo y cierre que les proponía, van a tener que pensar o van a tener que seleccionar el material y el contenido que ustedes le van a poner a ese PowerPoint. ¿Qué mostrarlo, cómo mostrarlo y cuándo mostrarlo? No van a poder poner todas las fotos, no van a poder poner todo el texto. Tienen que poner imágenes que sean representativas de lo que ustedes están hablando, de lo que ustedes quieren mostrar. Entonces, tienen que hacer un filtro y una selección de material inteligente. Obviamente que no sean ni 40.000 diapositivas, ni 2 diapositivas, porque si no, no va a estar acorde al tiempo, y obviamente teniendo en cuenta los momentos de exposición que va a tener cada uno de ustedes en esa charla o en esa presentación que armen. Dentro de ese PowerPoint tienen que evitar las cuestiones irrelevantes, lo mismo. Muéstrenme solamente aquellos puntos importantes que ustedes van a resaltar o que ustedes consideran importantes dentro del trabajo que hicieron. No se vayan por las ramas, incorporando cosas que son secundarias. Pueden utilizar ilustraciones, gráficos, esquemas, siempre que sean representativos, que los ayuden a ustedes a explicar algo. Acá esto no aplicaría, pero sí, si en algún momento ustedes tienen que hacer una presentación de alguna situación delicada, como, no sé, un homicidio o un abuso sexual, tengan en cuenta que no pueden utilizar a veces todas las imágenes o imágenes demasiado explícitas por el contenido violento de la foto. Es decir, esto generalmente los abogados lo que nos piden es que salvo que nosotros necesitemos esa foto para demostrar algo muy puntual, que evitemos digamos, el sensacionalismo, no exponer a las víctimas innecesariamente. Entonces, si tenemos cuestiones que son delicadas, bueno,
la sacamos. Porque además también corremos el riesgo de que cuando nosotros entregamos esa presentación para que la chequee alguna de las partes, tanto el fiscal como el defensor, nos digan, no, che, esto es muy explícito y nos lo saquen. Entonces, si podemos evitar esa clase de imágenes, las evitamos. Ahora, si nosotros las necesitamos porque hay que marcar algo puntual o nuestro trabajo, tenemos que señalar algo puntual de esa imagen, bueno, la tendremos que incorporar, pero siempre que se pueda, tratamos de evitarlas. Tengan en cuenta en el armado de el PowerPoint que las diapositivas sean despejadas y claras, no las carguen de texto, no le pongan 200.000 cositas o letritas muy chiquitas para leer o contrastes que no se lee la letra con el fondo, o si la cargo mucho de imágenes y no se entiende. Lo ideal es siempre ser minimalista. Cuanto menos elementos yo tenga planteados en la diapositiva, mejor lo voy a poder entender. Y cuando esos elementos hago un buen aprovechamiento de todo el espacio, de toda la hoja, mejor. Que lo que yo quiero marcar se vea lo más grande posible. ¿Sí? Entonces, acá es donde también tenemos que jugar a ser un poco diseñadores gráficos y hacer un buen aprovechamiento del espacio que nosotros disponemos en la hoja. Y una buena utilización de colores también. Sobre todo cuando ponemos flechas, cuando ponemos alguna anotación, ¿sí? que se lea bien. Elijamos colores que contrasten. Y que sean discretos a la vez. No vamos a poner rojo, verde, amarillo, fucsia, que termina pareciendo un circo. Sino que la intención es que se pueda leer. Bueno, lo que les decía, no cargar la información, no cargar el PowerPoint de información escrita, de textos o de cuadros. La idea del PowerPoint es que sea un apoyo visual, que me ayude a mí a explicar o que me dé disparadores para ir conduciendo la exposición, pero no que yo me dé vuelta para leer el PowerPoint, porque no tiene sentido, no es un apunte, ¿sí? Es un material de apoyo, es algo que me tiene que ayudar a mí para expresar determinada cuestión, para explicar, para mostrar, pero no es un elemento de lectura, ¿sí? Entonces eso traten de evitarlo. Bueno, y sobre el último punto también algo les dije, cuidar el diseño, la tipografía, las fuentes, el tamaño de las letras, usar colores sobrios, contrastes adecuados, ilustraciones que verdaderamente muestren lo que quiero, ¿sí? Asegúrense esto de que lo que yo quiero mostrar en esa foto se vea, ¿sí? Porque a veces queda una foto tomada de muy lejos y no la amplían de buena manera o no la amplían lo suficiente, o cuando pegan una foto y la empiezan a estirar, resulta que no la estiran desde la esquina, la estiran desde los laterales y me queda deformada, ¿sí? Me queda o alargada o me queda, digamos, desproporcionada. Eso también es importante que lo tengan en cuenta, no solo para las presentaciones de PowerPoint, sino también para cuando pegan fotos en los informes. Siempre que le cambian el tamaño a algo, utilicen digamos, las llavecitas que están en los vértices de la imagen y que la expansión o la reducción del elemento sea respetando las proporciones, que no se vaya más de horizontal o más de vertical, porque termina la imagen deformada y no es lo que queremos. Entonces, bueno, todo esto en cuanto a la preparación del material de apoyo. Lo mismo. Fíjense cómo son un montón de elementos o de un montón de detalles que hacen a la presentación final, que hacen al impacto visual que ustedes buscan generar con esto. Y ahora sí, finalmente, me interesa hablar de cuestiones que tienen que ver con la actitud del perito durante la exposición. Es decir, una vez que estamos ahí sentados, ¿qué tenemos que tener en cuenta para esto, para generar confianza, para generar una buena sensación en quien me está escuchando? En primer lugar, hay que tomarse el tiempo para pensar, para responder y fundamentalmente por si alguno por la contraparte o por la otra parte que nos está preguntando quiere plantear alguna objeción. Cuando nosotros vamos a declarar en audiencia de debate oral, la parte que nos lleva a nosotros, quien nos solicita que asistamos a esa audiencia, quien nos cita, es quien nos interroga en primer lugar. Es decir, nosotros nos sentamos, nos van a preguntar por nuestros antecedentes, nos van a preguntar el motivo por el cual estamos ahí. Esa parte que a nosotros nos lleva, o esa instancia
de la audiencia es el interrogatorio, ¿sí? Cuando nos pregunta quién nos convocó. Una vez que finaliza esa etapa de interrogatorio, viene el contrainterrogatorio. Acá es cuando la otra parte, ya sea defensa o fiscalía, nos pregunta sobre lo que nosotros expusimos. Obviamente que cada una de las partes lo que trata de hacer es que dejar en evidencia o de que nosotros digamos o de que nosotros reforcemos los elementos que a ellos les sirven para defender su teoría del caso, ¿sí? Entonces, si nos convoca, como sucede habitualmente, la fiscalía, cuando nos contrainterroga la defensa, lo que trata de hacer es o de desacreditarnos, o de hacernos pisar el palito, o de que nos contradigamos, o de que afirmemos cosas que van en contra de lo que piensa la fiscalía y a favor de lo que piensa la defensa. Entonces, muchas veces cuando nos hacen esas preguntas, suelen ser capciosas o suelen tener algún elemento que va en contra de la buena fe, si se quiere. Entonces, la otra parte lo que puede hacer es presentar una objeción a esa pregunta. Y el juez decide si la contestamos o no la contestamos. Entonces, una vez que nos hacen la pregunta, lo que conviene es esperar 2 o 3 segundos antes de empezar a responder, porque si surge una objeción, nada, la tiene que definir el juez. Entonces, para que no nos corte a nosotros en una respuesta o para que no estemos respondiendo algo que después va a ser objetado, nos tomamos esos 2 o 3 segundos de respuesta y nos ahorramos el dolor de cabeza ese. Entonces, tomarse tiempo para pensar y responder, después hablar lento, claro y natural, ¿sí? Esto es importante, que se entienda lo que nosotros queremos decir, que no denotar inseguridades, no denotar vergüenza, proyectar la voz, hablar al micrófono, todas esas cuestiones que tienen que ver con nuestras formas o con nuestras maneras de expresarnos, las tenemos que tener en cuenta. Bueno, estar a una distancia adecuada, utilizar un tono de voz claro y firme, todos elementos, digamos, de oratoria que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer esa exposición. En tercer lugar, demostrar un completo dominio del trabajo realizado y la disciplina, es decir, acá es donde nosotros sacamos a relucir nuestro trabajo. Entonces no nos podemos dar el gusto de hacer agua. Tenemos que saber de qué estamos hablando, cuál fue el trabajo que hicimos, por qué hicimos lo que hicimos. Tenemos que conocer el fundamento teórico que nos avala para hacer lo que hicimos y para poder sostener las conclusiones a las que nosotros arribamos. Esto fundamentalmente en el contrainterrogatorio. Acá puede ser que la parte que nos está contrainterrogando, cuando nos intenta buscar las debilidades, nos empiece a preguntar por la teoría que subyace a nuestras afirmaciones. Entonces, eso no podemos desconocerla. Tenemos que demostrar profesionalismo conociendo tanto la teoría como en profundidad el trabajo que hicimos. En cuarto lugar, adoptar una postura corporal que denote seguridad. Si vamos a estar sentados, tener la espalda erguida, cabeza en alto, mirada al frente, con ademanes y movimientos naturales. No estar ni completamente agarrotado, ni tirado para adelante, ni despatarrado en la silla. Entonces, estas cuestiones hacen al lenguaje corporal, si se quiere, al lenguaje no verbal, pero al igual que la imagen, que yo les decía que tenían que respetar el código de vestimenta de el proceso o del entorno en el cual nosotros nos estamos moviendo, bueno, esto del lenguaje no verbal también es muy importante. Y no es lo mismo si cuando nosotros hablamos, miramos a los ojos a la persona que nos estamos dirigiendo, que si desviamos la mirada o miramos para abajo, o no mantenemos contacto visual, o nos estamos amacando constantemente. Entonces, son elementos que nos generan o dejan de inspirarnos confianza, y lo que nosotros estamos buscando hacer justamente es que nos crean, que generar esa confianza y que nuestro trabajo adquiera el valor que realmente tiene. Entonces, todas estas cuestiones es importante que las tengamos en cuenta. Y lo mismo, les vuelvo a repetir, esto por más que parezca una pavada, van a ver que cuando hagamos la presentación, cuando ustedes tengan que hacer la presentación adelante de todos sus compañeros, van a empezar a surgir muchos de estas debilidades, de que nos dé vergüenza exponer, de que no proyectamos la voz, o que no se nos escucha, o que no se nos entiende, o que hablamos
y miramos para otro lado, no mantenemos contacto visual con todos los que nos están escuchando, y son elementos verdaderamente importantes. El año pasado lo que hicimos fue una actividad de grabarlo. La clase que viene probablemente también la repitamos. De grabar cada una de las exposiciones para que después ustedes puedan verse y puedan notar estas cuestiones sobre las que nosotros fuimos hablando, porque la idea es ir corrigiéndolas, ir puliéndolas, y que el cuatrimestre que viene, dentro de Práctica Profesionalizante 2, y todo lo que a ustedes les queda de tercer año, bueno, podamos ir a fuerza de ensayo y error, puliendo lo que son las presentaciones, tanto las escritas y fundamentalmente las orales, ¿sí? Entonces vamos a ver si para la semana que viene lo podemos repetir esta actividad, porque la verdad que quedó un buen trabajo el año pasado, y poder grabarlas para que ustedes, puedan verse. Bueno, controlar movimientos de nerviosismo o ansiedad, esto también es algo que se ve mucho, no sé, me sueno los dedos todo el tiempo, o estoy moviendo el pie así como tenso, o me amaco, como les decía recién. Son acciones, o es lenguaje corporal, lenguaje no verbal, que denota que esa persona no está segura, no está nerviosa o no está cómoda en el lugar que está ocupando. Evitar el uso de latiguillos, esto también es algo común, cuando nos quedamos tildados y quedamos como el Diego y tiramos el o el stem, o sea, tipo esas frases que nosotros utilizamos comúnmente como para llenar baches o llenar silencios, bueno, tratar de evitarlas, tratar de detectarlas y de controlarlas. Direccionar la mirada a nuestro interlocutor, ya sea un jurado popular, al presidente del tribunal en el caso de que sean jueces profesionales, al docente en el caso de que estén rindiendo un examen final, o al público que ustedes van a tener, a sus propios compañeros. Entonces, esto de dirigir la mirada y de sostener la mirada con el interlocutor es importante. Esto sí, más para las audiencias de debate. Responder únicamente aquello que se les pregunta, ¿sí? Acá cuanto más escuetos sean, mejor. No se vayan por las ramas, no traten de demostrar más de lo que se les está preguntando, porque generalmente cuando empiezan a ampliar y cuando se empiezan a ir por las ramas, es cuando metemos la pata, ¿sí? Entonces, si hay una pregunta, como les dije, se toman esos 2 o 3 segundos, interpretan la pregunta, evitan que haya alguna objeción o resuelve esa objeción el juez, y después contestan puntualmente lo que se les pregunta, ¿sí? Eso es importante. A veces nos preguntan cosas que exceden a nuestra disciplina o que no tenemos la respuesta, y si no tenemos la respuesta es no sé. Y si, o no me acuerdo, o si no es de nuestra disciplina, no le damos respuesta, no es de nuestra disciplina. Y esto fundamentalmente cuando nosotros somos criminalistas generalistas, licenciados en criminalística o técnicos en criminalística, que les empiezan a preguntar, o le empiezan a preguntar al coordinador, por ejemplo, bueno, ¿y por qué el hisopo, por qué la mancha de sangre se levantó con un hisopo y no se levantó con una gasa? Y bueno, y el coordinador no estaba en eso. Quien hizo eso es el perito que estaba a cargo de las evidencias biológicas. Entonces no tiene que dar la respuesta el coordinador. O le preguntan al coordinador y bueno, ¿y a cuántos metros estaba el arma de...? Y no sé, porque el coordinador estaba coordinando, no estaba tomando medidas. Entonces, sepan responder únicamente en base al trabajo que ustedes hicieron y dentro de la responsabilidad que les compete ese procedimiento, ¿sí? No tienen que saber de todo y no es la responsabilidad de ustedes saber de todo. Fundamentalmente, cuando se empiezan a hacer preguntas por fuera. Muchas veces también empiezan, y bueno, y de acuerdo a su experiencia, ¿qué tan común es que en el lugar del hecho no queden rastros papilares? Y esas son preguntas recontra abstractas, porque lo que ustedes vayan a responder ahí es, de acuerdo a su experiencia, ¿qué saben si su experiencia es o no representativa de la casuística real? Entonces, son como preguntas ambiguas y que no representan información estadística real. Con eso hay que tener en cuenta, porque ya les digo, todo lo que ustedes digan respecto a la experiencia que tengan ustedes, quizás un perito con la misma experiencia de ustedes en otro lugar del planeta
tiene una casuística diferente o tiene una percepción diferente, y ustedes estarían dando respuestas subjetivas en base a lo que a ustedes les parece, pero que no tienen sustento en una estadística real, porque no está escrita. Si ustedes lo quisieran ir a verificar, no podrían o no existirían los números reales, y sin embargo les están tratando de sacar una respuesta que fortalezca lo que alguna de las dos partes quiere. Entonces, cuando empiezan con esas preguntas y en base a su experiencia, ojo, todo lo que ustedes vayan a decir en base a su experiencia no deja de ser una percepción subjetiva de su trabajo que no tiene ningún correlato directo con la realidad, ¿sí? Entonces, tengan cuidado cuando empiezan o cuando les hacen esas preguntas tramposas. Bueno, también tienen que saber explicar, contar los términos técnicos en términos sencillos o de forma sencilla, ¿sí? No se encapsulen en la utilización del término técnico solamente, sino que tienen que desarrollar esta capacidad que yo les decía de poder explicarlo de forma simple, de forma concreta, ejemplificar, buscar ejemplos, buscar analogías, ¿sí? Para que alguien que no entiende nada de la temática que ustedes le están hablando, de la que ustedes le están hablando, pueda comprender lo que ustedes quieren transmitir, ¿sí? Entonces, las dos cosas son importantes. Sí conocer el lenguaje técnico y sí utilizarlo, pero en su justa medida, y también saber explicar ese lenguaje técnico. Y finalmente, no abordar cuestiones que estén por fuera de nuestra experticia. Y esto va un poco de la mano a esto de no extralimitarse, ¿sí? Si ustedes son criminalistas, no son médicos forenses, si ustedes hicieron un procesamiento de la escena del crimen, no hicieron una reconstrucción de la escena del crimen, entonces limítense a responder dentro de su experticia y dentro del trabajo que ustedes realizaron en esa investigación, ¿sí? Porque también muchas veces pasa esto. Van a declarar ustedes porque hicieron un procesamiento de la escena y les terminan preguntando de los resultados de la pericia genética o de qué pasó con el arma que se secuestró en el allanamiento X, o para usted fue un suicidio o fue un homicidio. Y no sé, yo fui a hacer un procesamiento. Entonces, limítense, sepan limitarse y no caigan en la tentación de tratar de decir lo que a ustedes les parece, porque todo lo que ustedes digan tiene que tener un fundamento. ¿Vieron esto que nosotros hablábamos de fundamentar el informe técnico, el informe pericial? Bueno, acá se tiene que cumplir lo mismo. Todo lo que ustedes digan tiene que tener un correlato con la teoría y un correlato con el caso. No pueden surgir declaraciones del tipo, bueno, a mí me parece que, o yo creo que. No, ustedes no están ahí para creer, ni para suponer, ni para. No. Ustedes analizan evidencia física, al sumo pueden sacar inferencias respecto de esa evidencia y plantearlas, pero siempre tiene que haber un correlato y en base al trabajo que ustedes realizaron, ¿sí? Si ustedes hicieron un procesamiento, no pueden realizar inferencias sobre los resultados que arrojaron esas pericias, o sobre quién fue el autor, o sobre cómo fue la mecánica del hecho, ¿sí? Porque ustedes, recuerden ese cuadrito que nosotros habíamos hecho de los momentos de intervención del criminalista. ¿Recuerdan que estaba la intervención en la escena del hecho, los peritajes que se hacían en los laboratorios, la reconstrucción y finalmente estaba la declaración en la audiencia? Bueno, tengan en cuenta siempre ese cuadrito y sepan en cuál de los cuatro ustedes están y en cuáles intervinieron, para no empezar a mezclar conclusiones o información de distintas instancias. Bien. Y algunos tips o consejos que pueden ir ensayando para fortalecer lo que es la oratoria es, en primer lugar, practicar la presentación para detectar fortalezas y debilidades. O sea, lo que ustedes vayan a exponer, una vez que lo tienen armado y preparado, se ponen delante del espejo o se filman con el celular y lo exponen. ¿Esto para qué les va a servir? Primero, para conocer el contenido. Después, para saber la duración. Muchas veces armamos material creyendo que eran 2 minutos y cuando lo empezamos a desarrollar resulta que hablamos 25. Entonces, los ayuda a manejar los tiempos. Después se van a poder ustedes observar y ver si tienen algunos de estos tics que yo les decía, como tener latiguillos o
no mirar al interlocutor o no proyectar la voz adecuadamente. Entonces, esto de practicar antes de exponer y de tener un material de referencia en el cual ustedes se puedan ver reflejados es una buena práctica. Y otro buen consejo podría ser sentar a alguien que no tiene idea de lo que ustedes hicieron, que no entiende nada de criminalística, que no entiende nada de derecho. Bueno, lo sientan ahí y exponen. Y que les diga a esa persona qué impacto le generó, qué entendió, qué no entendió, porque también les va a servir a ustedes como termómetro de un posible jurado popular, lo mismo, para ver cuál fue la sensación que le queda a esa persona que no entiende, que no estaba inmerso en el tema que ustedes iban a hablar, ver qué les llega y qué no les llega. Y como les dije al principio, esto de desarrollar competencias comunicacionales no queda otra que hacerlo, no sirve de la teoría, porque yo les puedo dar 100 millones de tips que si ustedes no los ponen en práctica y no los utilizan, nada, van a quedar acá muriendo en el PowerPoint, en el cajón de los recuerdos. Tienen que practicar, lo tienen que hacer, tienen que hablar, no tengan miedo a equivocarse, no tengan vergüenza, acá estamos todos para aprender, para fortalecer, y las cuestiones que se vayan marcando en el proceso no son críticas destructivas ni son críticas avergonzantes, son elementos que es necesario marcar para poder reconocer y corregirlos, ¿sí? Entonces, al momento de que vayan a exponer, traten de evitar esto, no caer en la vergüenza, no tener miedo, nada. Ustedes tienen que ir ahí, pararse al frente y gastarla. Ahí es el momento de gloria que tienen que tener, donde ustedes sacan a relucir todo lo que saben, todo lo que conocen, todo lo que hicieron. No se apichonen, ¿sí? Y es importante esto, la práctica. Todos podemos desarrollar una buena oratoria, pero requiere de tiempo de práctica, tiempo de exposición, requiere equivocarse, requiere que nos corrijan, y que el miedo o la vergüenza no nos paralice, porque, como les decía al principio, la exposición, la parte de exposición del perito es fundamental, es clave, fundamentalmente en estos sistemas procesales acusatorios, donde la prueba se produce en juicio, ¿sí?